Hola amigos, en esta serie de videos rápidos, cortos, directos que llamamos Herrería sin secreto, les quiero mostrar lo que se está haciendo mucho hoy con el tema de la cuarentena, del COVID, para cuidarse. Barra fija para hacer dominada. Le hicimos un caño 35 por 35, ángulo de 1,5 por 1/8, caño de 5 octavos, este caño de 22 milímetros de uso mecánico, que es de 3 milímetros de pared. Así que les voy a dejar como siempre las medidas. Ahora ya está esto listo para pintar. Les voy a mostrar más o menos cómo lo pinto. Y les voy a dejar bien la foto, las medidas, para que ustedes sepan. Es algo que se hace muy rápido, que se está vendiendo bastante y se va a seguir vendiendo, me parece, por el tema de cuidarse en casa, de ejercitar en casa. Ahora les muestro cómo pintamos los detalles y listo. Antes de pintar, gente, yo uso siempre un trapito con thinner para sacarle la grasitud, porque estos caños vienen con mucho aceite. Traten de limpiarlo lo mejor posible para que la pintura se quede bien adherida. Y como siempre, uso aerosol. Uso bastante esta marca, a ver si se ponen las pilas y me auspician los videos, que estamos usando mucho la marca Abro. ¿Por qué uso aerosol? Si bien es más caro, me permite una comodidad de terminar rápido, secado rápido, terminado, con excelente calidad. Cuando es una cosa chica, uso el aerosol. Obviamente, si hacemos un trabajo muy grande, se nos van a ir mucho los costos, pero para este tipo de cosas recomiendo el aerosol por la rapidez y la terminación muy buena. Ahí tienen entonces lo que les comentaba, la terminación con este aerosol bueno, es de muy alta calidad. No alcanzó a gastar un tarro grande. Ahora vamos a terminar de armar. Le ponemos los regatones, las manoplas de bicicleta que compramos manijitas de bicicleta para que quede mejor. Y ya queda listo. Le dejo las fotos, las medidas y los materiales, así se lo pueden fabricar fácilmente. Espero les guste este video de Herrería sin secretos, siempre dando una mano a los guerreros del país y del mundo. Un detalle importante que me olvidé de comentarles: fíjense que yo acá perforé para que el caño de 22 pase por el de 35, que va a quedar mucho más reforzado. Traten de conseguir una mecha de copa o una mecha de 22, de esa forma va a quedar mucho mejor. Y si no, bueno, con la moladora hagan el encarado y después lo tapan con una tapita de chapa. Yo ahora le voy a poner un regatón. Bueno amigos, ahí lo presenté para que vean cómo queda. Listo para entregar al cliente. Espero les sirva el video, ya les dejé todas las medidas. Nos vemos la próxima.